Fue descubierta en 1913 por los físicos franceses Charles Fabry y Henry Buisson. Años más tarde, el británico Gordon Dodson estudió sus propiedades y creó la máquina de Dodson, un instrumento capaz de medir de forma precisa la concentración de ozono desde la superficie terrestre. Descubramos juntos qué es la capa de ozono. La capa de ozono es la parte de la atmósfera terrestre que contiene concentraciones relativamente altas de ozono. Es una molécula natural formada por 3 átomos de oxígeno, de color azul pálido con un color acre similar al cloro. Aunque relativamente alta, la concentración en esta capa sigue siendo pequeña en comparación con otros gases de la estratosfera. Se encuentra en una altitud entre 19 y 30 kilómetros y absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra procedente del Sol, siendo más gruesa sobre los polos que sobre el ecuador. Se crea cuando los rayos del Sol dividen las moléculas de oxígeno en átomos individuales. Estos átomos se combinan con el oxígeno cercano para formar una molécula de 3 oxígenos. Esta capa es indispensable para preservar la vida tal como la conocemos, ya que filtra una gran parte de los rayos solares, que son dañinos para los seres vivos, y deja pasar los rayos necesarios para la vida. Los rayos ultravioletas, que no son filtrados por la capa de ozono, generan quemaduras y problemas visuales en el ser humano, y hasta la muerte de algunos organismos unicelulares. El adelgazamiento de la capa de ozono se da de manera natural, ya que durante el invierno las nubes estratosféricas polares producen reacciones que potencian la destrucción del ozono, y por la acción del hombre a través de productos y procesos donde libera gases dañinos a la atmósfera. Una publicación en la revista Nature desata la voz de alarma en 1974. Ciertos gases de amplio uso industrial, llamados halocarburos o CFC, y liberados masivamente a la atmósfera, podrían estar dañando gravemente la capa de ozono. Sus autores, Shergun Roland y Mario Molina, advertían que los CFC tienen una vida de 40 a 150 años y que la luz solar los descompone, produciendo átomos de cloro capaces de destruir el ozono en la estratosfera. Esta hipótesis teórica fue muy discutida en la comunidad científica, pero en los años siguientes diversos experimentos y mediciones en la atmósfera confirmaron que los químicos que se usaban como refrigeradores, aerosoles, pinturas y más estaban destruyendo la capa de ozono, convirtiéndose no solo en una preocupación mundial, sino también en uno de los símbolos del activismo verde en la década de los 80, logrando que un total de 46 naciones firmaran el Protocolo de Montreal en 1987, un tratado que muchos describen como el más exitoso acuerdo internacional de medio ambiente jamás alcanzado. Así, el 11 de octubre de 1995, la Real Academia Sueca de Ciencias anunció que el Premio Nobel de Química se otorgaba a Mario Molina, Shergun Roland y Paul Crutzen. Este último contribuyó en la comprensión de la formación del agujero de la capa de ozono, el cual le fue entregado el 10 de diciembre de ese mismo año. Los científicos pueden plantear los problemas que afectan al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Dr. Mario Molina. Si te gustan nuestros videos, suscríbete. Y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.